Puede que el tiempo pase, que las responsabilidades aumenten y que la vida avance, pero algo dentro sigue igual. ¿Alguna vez has notado que hay personas, tal vez tú misma, que aunque adultas repiten los mismos errores emocionales una y otra vez? Como si, en lugar de evolucionar, simplemente hubieran aprendido a disimular su fragilidad. ¿Por qué algunas mujeres, a pesar de su edad, continúan atadas a relaciones tóxicas, buscan aprobación constante o temen estar solas? ¿Será que la madurez emocional ocurre de forma automática con los años? Carl Jung sostenía que no. Para él, madurar psicológicamente no tiene nada que ver con envejecer y todo que ver con un proceso llamado individuación, un viaje interior que implica descubrir quién eres realmente más allá de las máscaras, enfrentar tus miedos más profundos y reconciliarte con partes de ti que siempre has negado. Antes de seguir, si este tema ya te tocó de alguna manera, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que eras adulta por fuera, pero aún arrastrabas inseguridades de tu adolescencia? En este video exploraremos con profundidad por qué muchas mujeres permanecen emocionalmente estancadas, incluso cuando su vida parece estar en orden. Hablaremos de la figura arquetípica de la polla eterna, analizaremos cómo la cultura, los traumas y los condicionamientos sociales moldean esta inmadurez. Y veremos qué se necesita para romper ese ciclo. Porque madurar no es seguir reglas ni cumplir expectativas. Es un acto de coraje, es mirar hacia adentro con honestidad y atreverse a soltar lo que ya no sostiene. Y eso, como verás, no tiene edad. Muchas mujeres adultas viven atrapadas en una contradicción interna. Por fuera parecen responsables, independientes, incluso exitosas, pero por dentro, una parte de ellas sigue esperando que algo o alguien venga a salvarlas. Es como si una versión más joven de sí misma se hubiera quedado congelada, deseando que llegue esa historia perfecta que les prometa seguridad, propósito y amor incondicional. Jung identificó esta estructura psíquica con el arquetipo de la polla eterna, la niña eterna, una figura que representa a la mujer que evita conscientemente los compromisos profundos, huye de la responsabilidad emocional y se refugia en la fantasía de un mañana ideal. Puede ser brillante, creativa, encantadora, pero vive en constante evasión de su propio desarrollo interior. Esta inmadurez no siempre es evidente, muchas de estas mujeres han aprendido a disfrazarla, ocultan sus inseguridades detrás de carisma, suavizan sus heridas con humor o independencia aparente. Pero su identidad sigue fragmentada, sostenida por una ilusión frágil y un miedo constante a ser vistas tal como son. La cultura tampoco ayuda. Desde pequeñas se les enseña a ser agradables, delicadas, deseables. Se premia su dulzura, pero se castiga su fuerza. Se espera que estén disponibles emocionalmente para todos, menos para sí mismas. El resultado, una mujer que no construyó una identidad propia, sino una versión que otros aprueban. Y en ese vacío aparece la ansiedad, la indecisión, la necesidad de que otros validen cada paso. Jung afirmaba que lo que no enfrentamos conscientemente se convierte en destino. La mujer que no confronta sus sombras, su fortaleza negada, su deseo de autonomía, su rabia silenciada, queda atrapada en un ciclo que repite el mismo dolor con rostros diferentes. La inmadurez emocional no siempre se manifiesta en forma de caos. A veces se disfraza de perfección. Muchas mujeres que parecen seguras de sí mismas, que hablan con firmeza, sonríen con encanto y aparentan tener todo bajo control. Esconden un mundo interno lleno de dudas, miedos y deseos que nunca se permitieron sentir. Por eso es común ver mujeres decididas que evitan el compromiso verdadero, que anhelan libertad pero buscan ser salvadas, que dicen no necesitar a nadie pero temen profundamente quedarse solas. Esta contradicción no es un defecto de carácter, sino un reflejo de algo más profundo, una estructura psíquica dividida, incompleta, desconectada de su verdadero centro. ¿Qué las mantiene en este estado? ¿Por qué algunas logran madurar emocionalmente mientras otras repiten los mismos patrones? La respuesta no está en la voluntad, sino en la raíz. Carl Jung explicaba que la madurez solo es posible cuando comenzamos a ver lo que opera en nosotros desde el inconsciente. Aquello que no cuestionamos nos controla. Y es ahí donde comienza la transformación, en el instante en que dejamos de actuar en automático y empezamos a observarnos con conciencia. La inmadurez no surge por azar, es la consecuencia de historias infantiles no resueltas, de heridas emocionales nunca sanadas y de un entorno que refuerza constantemente la dependencia, la complacencia y el miedo a fallar.
Una de las raíces más profundas de la inmadurez femenina es la sobreprotección durante la infancia. Muchas niñas crecen en entornos donde se les evita cualquier forma de frustración, se les resuelven los problemas, se les suavizan los errores, se les aplaude por obedecer, no por decidir. A primera vista, esto parece amor, pero en el fondo impide que desarrollen confianza en su capacidad de enfrentar la vida. Cuando se les priva del derecho a equivocarse, tampoco aprenden a repararse. Y así, llegan a la adultez esperando que otros las rescaten, las guíen o las sostengan. La ansiedad ante decisiones importantes, el miedo a equivocarse, la necesidad de que alguien más diga qué hacer, todo eso nace ahí. A esto se suman los traumas emocionales tempranos, rechazo, abandono, silencios que dolieron, ausencias que marcaron. Cuando una niña experimenta esas heridas sin contención adecuada, su psique crea defensas, dependencia extrema, evitación de vínculos profundos, miedo a la autonomía. Todo lo desconocido se vuelve peligroso, incluso si representa libertad, y la cultura también colabora con esa fragilidad. Se enseña a muchas mujeres que su valor está en cómo las miran. Se las entrena para ser dulces, atractivas, dóciles, pero no se las prepara para ser líderes de su propia vida. Se les da un espejo, pero no una brújula. Uno de los síntomas más comunes y más invisibles de la inmadurez emocional femenina es la idealización del amor. Muchas mujeres, al no haber desarrollado una identidad emocional sólida, buscan en las relaciones la solución a un vacío que solo puede resolverse desde dentro. El otro se convierte en héroe, refugio y respuesta. En ese estado, el amor no es conexión, es necesidad. Se idealiza a la pareja, se ignoran señales de alarma, se justifica el dolor, se acepta lo mínimo a cambio de compañía. Porque la soledad, para quien no se conoce a sí misma, puede parecer insoportable. El deseo de ser salvadas sustituye al deseo de compartir, y en lugar de crecer, la mujer se adapta, se reduce, se borra. Todo para no ser abandonada, todo para seguir siendo querida. Este patrón también se refleja en la dificultad para asumir responsabilidades propias. La mujer inmadura evita la estructura, posterga decisiones y se refugia en excusas o distracciones. Teme al compromiso no porque no lo desee, sino porque no confía en su capacidad de sostenerlo. Como una versión femenina de Peter Pan, ve la adultez como una carga y mientras tanto sueña con un futuro que nunca construye. En una sociedad obsesionada con la juventud, muchas mujeres desarrollan un vínculo doloroso con el paso del tiempo. No se trata solo del cuerpo, se trata del miedo a dejar de ser vistas, deseadas, validadas. La mujer emocionalmente inmadura no teme envejecer por fuera, sino desvanecerse por dentro. Por eso busca conservar una imagen idealizada, la piel perfecta, la sonrisa constante, la ligereza emocional. Y en ese intento niega lo más valioso, su proceso, su profundidad, su historia. Muchas evitan el silencio interno refugiándose en redes sociales, en consumismo, en relaciones sin raíz. Se distraen de sí mismas, porque mirar hacia adentro implica enfrentarse con lo que ha sido ignorado durante años. Ese mismo patrón se traslada al ámbito profesional. La polla eterna se siente perdida en su vocación, cambia de rumbo con frecuencia, se aburre. No por falta de talento, sino por temor al peso de la constancia. A menudo prefiere lo fácil, lo cómodo, lo seguro. Pero lo que teme no es fracasar, es ser responsable de su propia vida. Jung nos enseñó que lo que negamos de nosotros mismos no desaparece, se transforma en sombra. En el caso de la mujer inmadura, esa sombra no está compuesta solo por debilidades, sino por su propia fuerza olvidada. Allí están su autonomía, su capacidad de decisión, su voz, su ambición. El mundo le enseñó que esas cualidades eran inconvenientes, peligrosas o demasiado masculinas. Por eso las escondió, pero al hacerlo también enterró su poder. Recuperar esa parte requiere valentía, porque significa aceptar que muchas de las versiones que ha mostrado no eran auténticas, que agradar a todos fue una forma de protección, que el miedo a decepcionar la alejó de sí misma. Y entonces comienza el proceso de reintegración, dar espacio a la intuición, a la lógica, a la sensibilidad, a la firmeza. No se trata de volverse otra, se trata de permitir que todas sus partes existan al mismo tiempo. Una de las trampas más profundas de la inmadurez emocional femenina es la necesidad constante de ser validada. No es un deseo superficial de aprobación, es una estructura emocional arraigada, construida desde muy temprano. Muchas mujeres aprenden que su valor depende de cómo las ven, qué dicen de ellas, si son amadas, deseadas, aceptadas, y cuando esa creencia no se cuestiona, se convierte en una prisión invisible. Carl Jung hablaba de la persona, ese rostro que mostramos al mundo, esa máscara que diseñamos para encajar, ser queridas, no incomodar. El problema no es tener una persona,
todos la tenemos. El problema es confundirla con nuestra verdadera identidad. Y muchas mujeres han vivido tanto tiempo desde esa máscara que ya no saben quiénes son sin ella. La inmadurez se manifiesta entonces en una vida vivida hacia afuera. Cada decisión está filtrada por el miedo al rechazo. Cada elección pasa por el juicio de los otros. Se vive para agradar, no para ser. Y aunque a nivel consciente se busca amor, lo que realmente se persigue es permiso para existir. Este patrón también se refleja en la incapacidad de sostenerse emocionalmente sin apoyo externo. Cuando el amor propio no ha sido construido desde dentro, se convierte en un espejismo que depende del otro. Un elogio puede levantar el ánimo, una crítica puede destruirlo. No hay centro, no hay raíz, solo hay adaptación constante para evitar el dolor de sentirse insuficiente. Pero aquí es donde comienza la transformación. Jung afirmaba que lo que no hacemos consciente nos domina desde el inconsciente y lo llamamos destino. Por eso, el primer acto de madurez es mirar con honestidad esa dependencia, no para juzgarla, sino para comprender su origen. Muchas veces esa búsqueda de validación es solo la superficie de una herida más antigua, una infancia donde no se sintió amor incondicional, un entorno donde solo se recibía afecto al cumplir expectativas. La mujer que hoy necesita aprobación externa fue probablemente una niña que aprendió a adaptarse para no ser rechazada. Y cuando esa herida no se sana, se proyecta. Jung también hablaba de las proyecciones, esos aspectos internos no reconocidos que colocamos en los demás. En este caso se proyecta el poder sobre otras personas. Se cree que el otro tiene el control de nuestro valor, que solo a través de su mirada existimos, pero esto no es verdad. Y empezar a verlo marca el inicio de una nueva libertad. La autorresponsabilidad se vuelve entonces una herramienta esencial. Significa dejar de culpar, dejar de esperar, dejar de postergar. Significa decir, esto me pertenece, esta es mi vida, y no voy a seguir cediéndola por miedo a ser rechazada. Aceptar esta responsabilidad no es pesado, es empoderador, porque desde ese lugar ya no necesitas fingir. Ya no necesitas encajar, ya no necesitas pedir permiso para ser tú. Es aquí donde empieza a surgir un nuevo tipo de valor. No el que se gana, sino el que se reconoce, un valor que no depende del cuerpo, del rol social, ni del amor del otro. Un valor que no necesita ser probado, solo sostenido. Madurar es también dejar de seducir al mundo para que te acepte. Es comenzar a habitarte por completo, con tus luces, tus contradicciones, tus heridas y tu fuerza. Y entonces, cuando dejas de construirte para gustar, empiezas a reconstruirte para vivir. Y eso, ese giro silencioso hacia ti, lo cambia todo. Carl Jung nos enseñó que dentro de cada ser humano habitan dos energías arquetípicas fundamentales, el anima y el animus. En la mujer, el anima representa la profundidad emocional, la sensibilidad, la intuición, la receptividad. El animus, en cambio, encarna la dirección, la acción, la lógica, la determinación. Ambas energías no son opuestas, sino complementarias. Y el desarrollo psicológico saludable implica integrarlas en equilibrio. Sin embargo, muchas mujeres emocionalmente inmaduras rechazan, a veces sin saberlo, su lado masculino interno. El resultado es una desconexión con su capacidad de actuar, decidir y sostenerse por sí mismas. En lugar de avanzar, esperan. En lugar de tomar el timón, buscan quien lo tome por ellas. Este rechazo interno al animus no lo elimina, sino que lo distorsiona. Jung describía el fenómeno del animus negativo, una versión desequilibrada de esta energía que se manifiesta como autocrítica constante, juicios internos destructivos y una racionalidad fría que paraliza en lugar de impulsar. No es la fuerza lo que aparece, sino su sombra, rigidez mental, comparación tóxica, culpa. En paralelo, se forma un complejo de inferioridad que debilita la voluntad. Muchas mujeres no confían en sus propias decisiones, dudan de su intuición y se sienten pequeñas frente a las exigencias del mundo. Esta sensación no surge de la realidad, sino de un sistema psíquico que se construyó desde el miedo, la sobreprotección y la repetición de mensajes que desvalorizaron su independencia. Por eso, integrar el animus no significa volverse dura o insensible, significa reconectar con la propia capacidad de decidir, de poner límites, de planificar, de construir. Es afirmar, puedo sostenerme, puedo elegir mi camino, no necesito que alguien lo haga por mí. Este proceso también implica el colapso del ideal. La mujer que ha vivido bajo la influencia de la polla aeterna muchas veces alimentó fantasías, el amor perfecto, la vida sin conflictos, el éxito sin esfuerzo. Madurar es aceptar que esas ilusiones, por bellas que sean, impiden ver la realidad con claridad. Y no hay crecimiento posible sin discernimiento, sin la capacidad de separar lo verdadero de lo deseado, lo propio de lo aprendido.
sin ese filtro interno que permite decir, esto soy yo, esto no lo necesito más, esto ya no me representa. La integración del anima y del animus no es un acto puntual, es un camino. Requiere tiempo, presencia, silencio y sobre todo escucha interior. Porque dentro de cada mujer hay una guía sabia que ha sido ignorada por años. La voz que no grita, pero que siempre sabe. Jung decía que la individuación comienza cuando dejamos de identificarnos con lo que el mundo espera y empezamos a reconocer lo que realmente somos. Y eso solo es posible cuando permitimos que todas nuestras energías internas convivan. La ternura con la firmeza, la emoción con la estructura, la espontaneidad con la constancia. La mujer que integra su animus se vuelve soberana de sí misma. No necesita ser salvada, no necesita que le digan qué hacer. Tiene miedo, sí, pero no lo evita. Tiene dudas, pero no se rinde, porque ahora sabe que la fuerza no viene de afuera, sino de adentro, de un centro que por fin ha despertado. Y desde ahí comienza a construir una vida más verdadera. No perfecta, pero libre. No ideal, pero profundamente suya. Muchas mujeres atrapadas en la inmadurez no se dan cuenta de su prisión. Piensan que están siendo amables, amorosas, fuertes. Pero en el fondo solo están sobreviviendo, complaciendo, temiendo, esperando. La transformación no ocurre de golpe, empieza con un gesto pequeño pero profundo, mirarse con honestidad, sin máscaras y preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Tal vez reconociste patrones, tal vez viste tu reflejo, tal vez sentiste que ya es hora de dejar de fingir. Y eso es crecimiento, porque la conciencia es el primer paso de todo verdadero cambio. Si este mensaje resonó contigo, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Me encantaría leer en los comentarios qué parte tocó tu alma o qué momento marcó tu verdadero comienzo. Tu historia puede inspirar a muchas otras que aún no se atreven a mirarse de verdad. Y no olvides revisar los videos recomendados que están apareciendo en pantalla. Uno de ellos puede ayudarte a ver tu historia con nuevos ojos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.